Bienvenidos todos, buenos días. Estamos súper contentos de la audiencia a esta asamblea anual de la Red para el Desarrollo de las Microfinanzas 2023 que estamos desarrollando, creo que por segunda o tercera vez en este auditorio de Copeuch, que he tenido la gentileza de recibirnos para desarrollar esta actividad. Queremos saludar en primer lugar a los distinguidos representantes y directivos de instituciones públicas y privadas quienes han tenido la gentileza de acompañarnos hoy día en esta Asamblea 2023. A don Nicolás Navarrete, director nacional de FOSIS. Les pido un aplauso, por favor. Entiendo que aún no ha llegado, pero también se va a presentar muy rápidamente con nosotros don Cristóbal Navarro, jefe de la División de Asociatividad y Cooperativas del Ministerio de Economía, que se va a presentar luego, sí, pero viene en camino. Y a Carolina Muñoz, Alejandra Nostroza y Jorge Fará, quienes son académicos e investigadores de la Universidad Católica, que han tenido la gentileza de acompañarnos. Aprovechamos también de dar la bienvenida y agradecer la presencia de los miembros del directorio de la Red para el Desarrollo de las Microfinanzas en Chile. Así que también con un aplauso recibimos a don Mario Pavón, presidente del directorio. Don Alejandro Romero, vicepresidente del directorio, gerente general de Banco Estado Microempresas. Don Oliver Negrete, representado por don Luis Álvarez, acá presente, que es gerente divisional y de canales de Copeuch. Don Erwin Chapper, director tesorero de la red y gerente de microfinanzas de Fundación Ban Igualdad. Y finalmente, doña Cecilia Ester, directora de la red y directora ejecutiva de Fundación Crecer. Destacar muy rápidamente y con mucho agrado la gentileza que ha tenido Copeuch en colaborar con el desarrollo de estas actividades, en particular de esta asamblea, pero también de otras actividades que Copeuch ha tenido para con la red. Y finalmente, por supuesto, darle también la bienvenida a todos quienes nos acompañan físicamente, presencialmente aquí hoy día. Hay muchos representantes de instituciones que forman parte de la red y de organismos del sector público que nos acompañan. Y por supuesto también agradecer a las personas que se han conectado virtualmente a través del streaming que hemos creado para el desarrollo de esta actividad. Así que desde ya quedan invitados cordialmente todos a poder hacer sus comentarios, sugerencias y preguntas cuando tengamos el espacio de panel de conversación que hemos diseñado para esta ocasión. Gracias a todos por estar presentes y sin más, quiero darle la palabra entonces a don Mario Pavón, presidente de la Red para el Desarrollo de las Microfinanzas. Hola, buenos días a todas, a todos. No hace tiempo no teníamos esta reunión presencial, antes teníamos, sí, todos los años, así que un gusto poder volver a vernos, realmente un agrado verse presencialmente y no hacer esto vía streaming como lo estuvimos haciendo durante un tiempo. Y como todos los años voy a presentar, esto es cortito, después viene lo de fondo que vamos a tener una presentación bastante interesante, pero es un poco el estado de la red de microfinanzas, los números y vamos, por favor, ¿sí? Estas son las organizaciones que componen la red, ¿sí? Donde está el Banco Estado de Microempresas, Copeuch, Oriencop, Emprende Microfinanzas, Fondo Esperanza, Fundación Ban Igualdad y Fundación Crecer. Estas son las principales organizaciones hoy día que están atendiendo a microempresarios con créditos productivos en el país, ¿sí? Y que se agrupan en la red de microfinanzas y las separamos. Dentro de estas organizaciones hay dos grandes mundos, ¿sí? Hay un mundo más que el mundo que es... ¿Cómo? El mundo no regulado, simplemente que no está regulado por la CMF, que no puede captar ahorro, donde están las organizaciones que entregan en promedio créditos menores a 50 UF, donde están Emprende Microfinanzas, Fondo Esperanza, Fundación Ban Igualdad y Fundación Crecer. Y hay organizaciones que sí son reguladas, que en promedio entregan créditos sobre 50 UF, lo que no quiere decir que todos sus créditos sean sobre las 50 UF, sino que son promedio, ¿sí? Donde está Banco Estado de Microempresas, Copeuch, y Oriencop. Sí, una salvedad, Emprende Microfinanzas
cerró, ¿sí? hace un año, pero sigue con cartera activa. Entonces sigue informando esa cartera que está al día, ¿sí? Entonces los saldos que van entregando, por eso aparece Emprende Microfinanza acá, ¿sí? Entonces vamos, por favor. Algunos números, ¿sí? ¿Cuántos son los clientes atendidos en el año? ¿Sí? Aquí vamos a ver en todas las láminas, las presentaciones, separados, dadas las diferencias que hay en las organizaciones bajo 50 UF sobre 50 UF, ¿sí? Las que entregan las no reguladas, ¿sí? También como para entregan, los plazos de sus créditos son menores, ¿sí? Plazo promedio 4,5 meses, ¿sí? Incluso un emprendedor puede llegar a recibir 3 créditos en un año, ¿sí? Por eso el número de clientes atendidos, 206.000 personas atendidas por las organizaciones no reguladas. Y podemos ver que en las organizaciones reguladas, 82.000, ¿sí? Con una baja, y aquí podemos ver una baja importante el año 2020 en las más pequeñas desde el punto de vista del desembolso, donde la gran mayoría son informales, ¿sí? Que lo que sucedió en pandemia, sus negocios desaparecieron y al ser créditos, o al menos dejaron de operar por un tiempo, y al ser créditos productivos, las organizaciones no podían atenderlos, ¿sí? Porque los créditos no son de consumo. Lamentablemente muchas veces llegaban emprendedores y decían, necesito comida. El crédito es productivo, el crédito es para poder vender. Nosotros no sabemos entregar créditos de consumo, ¿sí? Y para eso algunas organizaciones hicieron alianzas para poder ir en ayuda a los emprendedores, pero no había crédito. Entonces, por eso vemos una baja importante en 2020 y ya se empieza a recuperar el 2022. A diferencia de las organizaciones que atienden negocios más grandes, donde atendían muchos formales y existía mucha ayuda para esos formales, ¿sí? Lo que también es una gran noticia desde el punto de vista del Estado, que permitió un crecimiento importante el 2020 y ya ir bajando con menores operaciones durante el 2022. Si acá no están, si vemos el total de operaciones de las organizaciones más grandes, hay mucho refinanciamiento el año pasado, ¿sí? Que no está considerado acá. Estos son todos créditos nuevos créditos. Vamos, por favor, Víctor. Cuando vemos el monto anual desembolsado por cliente, ¿sí? Donde un cliente puede llegar a recibir 3 créditos en un año, en las más pequeñas, el monto anual del crédito desembolsado, 1.300.000 pesos por cliente. Cuando vemos las más grandes, el monto anual, 6.600.000, ¿sí? O sea, una diferencia importante, ¿sí? Del crédito por cliente. Y con aumentos podemos ver del 4,5% en las más pequeñas y un 14,3% en la regulada. ¿Sí? Vamos, por favor. En la colocación, ¿cuánto es lo que se desembolsa en el año? ¿Sí? Monto anual desembolsado, la no regulada, 278.000 millones de pesos. ¿Sí? Las más grandes, 545.000 millones. ¿Sí? También con monto, un nivel, o sea, considerablemente mayor. Pese a que cuando vemos el número de clientes atendidos son mucho menores, entonces los montos son muchísimo más grandes. Sí, con una baja importante el 2022, y acá podemos ver, y una baja importante, y que si se fijan, se empieza a parecer mucho a lo que era el 2019. ¿Sí? En cambio, y acá también, acá podemos ver que las más pequeñas ya levemente superior al 2019, pero bajo 2020 y 2021. Acá 2020 y 2021, montos mayores, y ya se empieza a converger lo que era prepandemia. Stock de vigentes activos. ¿Cuántos clientes con crédito activo a fin de año? ¿Sí? Podemos ver que lo podemos inferir de las láminas anteriores. Las organizaciones no reguladas, ¿sí? Crecen un 11,5% y las reguladas disminuyen un 1%. ¿Sí? Acá pese, y acá que si cuando veíamos en las reguladas, que baja mucho el número de clientes atendidos, también son créditos más largo plazo, entonces mantienen mucho stock del año anterior. Por eso la baja no es tan pronunciada. Entonces son 295.000 créditos activos en las reguladas, y en las no reguladas con créditos promedios menores, 171.000 clientes activos el 2022, con un crecimiento general del 3,2%. Monto promedio en cartera. ¿Sí? ¿Cuánto es cuando vemos la cartera, ¿sí? De fin de año, diciembre, y la dividimos por el número de clientes, cuánto es el monto que está el saldo vigente por cada uno de los emprendedores? Y aquí sí vemos una diferencia notable en las organizaciones no reguladas con las organizaciones reguladas. 441.000 pesos versus 5 millones de pesos, o sea, 12 veces. ¿Sí? Ese es el monto promedio en cartera. No quiere decir que acá hay una dispersión enorme. O sea, hay clientes con 200.000 pesos, por supuesto que hay clientes con 200.000 pesos acá, pero en promedio esas son las diferencias.
Y vamos a ver más adelante cómo estas diferencias también tienen una relación fuerte con género. ¿Sí? Y ahí podemos ver cómo se distribuye el género entre las dos organizaciones y dentro de las propias organizaciones. ¿Sí? Podemos ver que el 2021 versus el 2022 prácticamente se mantiene bastante estable en las no reguladas, y acá hay una baja del 12% en las reguladas con montos promedios mayores. Vamos nomás. Stock de cartera vigente, ¿cuánta plata ahí tiene en la calle cada una de las organizaciones? 75.000 millones de pesos, las no reguladas. Esto es 1 billón, 1,5 billones, ¿sí, no es cierto? ¿Estoy bien? 1,5 billones. Las reguladas, o sea, esto es casi 20 veces, o sea, son números, otra dimensión, o sea, la organización regulada, el nivel, ¿sí?, de financiamiento que tienen que manejar es enorme. Cuando, acá un desafío para las más pequeñas, cuando vemos el número de operaciones que tienen que hacer, si se fijan, si se recuerdan los gráficos anteriores, incluso son más operaciones. Entonces la carga operativa es muy alta, ¿sí?, pero con cartera absolutamente distinta. Vamos nomás. Tasa de mora, ¿sí? Acá vemos cómo el 2021 versus el 2022, ¿sí? La red aumenta prácticamente al doble el 2022, ¿sí? Pero con una diferencia importante. Podemos ver cuando nuevamente vemos las más pequeñas, aquí el peso general se la llevan las reguladas, que sube de la tasa de mora más castigo de 4,9 a 10%, prácticamente el doble. Y vemos en las pequeñas que baja de 7,3 a 4,8. Aquí lo que hay, y lo comentábamos antes ahí con Carlos, que es gerente, no sé si estos son hipótesis, gerente Rincón Banco Estado. Muchas veces nosotros, sobre todo yo soy gerente general de Fondo Esperanza también, que está en las organizaciones que entregan créditos no reguladas, créditos en promedio bajo las 50 UF. El año pasado nosotros todavía veíamos producto, sobre todo, o sea, producto de la liquidez que existía, ¿sí?, que el comportamiento pago era extraordinario. Pero siempre nosotros hemos ido mirando a las organizaciones más grandes que nos adelantan un poco el futuro, ¿sí? Hacia allá va un poco la cosa y nosotros vamos siempre un poquito más atrás. Y cuando nosotros vemos este año se nos empezó a desordenar un poco el riesgo por metodología, que las organizaciones más pequeñas, sobre todo Pan Igualdad, Fondo Esperanza, Crecer, trabajan una metodología grupal. Por metodología también son metodologías que ayudan a tener un riesgo más controlado, pero comparado con la propia metodología hemos visto cómo este año el riesgo ha ido aumentando un poco, ¿sí? Producto que ya está en liquidez, ya no existe mucho menos liquidez. Entonces, y eso también es un adelanto de lo que se nos viene, y creo que son alertas también para ver cómo poder seguir atendiendo y seguir creciendo, que a veces no es fácil cuando aumenta el riesgo. Vamos. La cartera agrícola disminuye levemente, ¿sí? En monto 8%, en número de clientes 5,4%, 25.000 millones de pesos en cartera agrícola. Aquí agrupa a todas las organizaciones, ¿sí? Y esto creo que también es interesante, este dato. Antes no lo habíamos mostrado, ¿sí?, que es la participación de mujeres, ¿sí? Podemos ver el 2022 versus 2021, ¿sí? Cuando vemos la regulada, el 43%, ¿sí?, del stock de los clientes son mujeres. Cuando vemos la no regulada, el 74%, ¿sí?, con un leve aumento el 2021-2022 para las con créditos promedios mayores y una pequeña disminución para los créditos promedios. ¿Aló? Sí. Si hay las mujeres, ¿quiénes? O sea, y aquí no es, o sea, se dan dos cosas. Si bien hay metodologías que están pensadas en mujeres, pero también están en... ¿Aló? También están pensadas en mujeres porque los montos que piden son menores, ¿sí? Entonces, y ahí podemos ver cómo la participación... Ahí vamos a ir viendo. Entonces podemos ver cómo la participación... No sé si hay gente conectada, pero...
Por mientras, no sé si quieren aprovechar dudas, preguntas, algo que quisiera comentar. Don Carlos. Sí, el gerente de riesgo ha contado. Aquí está bueno. Mira, durante el año de la crisis, después de la crisis social, al inicio de la pandemia, hicimos una serie de cambios dentro de la función de producción para efectivamente tener un rol anticíclico durante la crisis. Eso significó que más que multiplicamos el volumen de operaciones durante ese periodo, básicamente el año 2020-2021, el plan especial tenía una cultura de garantía. Y por lo tanto, el número de operaciones que incluyó ahí fue gigante. ¿Okay? Pasado la crisis, cuando la cosa se empieza, por así decirlo, a estabilizar, volvimos a los volúmenes de operaciones similares a los que teníamos antes. Lo vemos en los gráficos. Está en los gráficos, Sí. de hecho, según las gráficos lo dice que eso Sí. lo que ocurre es que hay un fenómeno de antigüedad de una hora muy grande que empieza a avanzar como todas las carteras, toda la gente que trabaja en crédito, que sabe eso, empieza por así decirlo, a envejecerse la cartera y empieza a echar en mora naturalmente. Pero tienes una flujo de entrada que tiene un menor estándar de operación. Por lo tanto, cuando tú calculas esas cifras de velocidad, tienes un desbalance natural producto de ese fenómeno. Ese es un efecto. El segundo efecto tiene que ver con la cobertura de garantía que tuvo esa cartera. Fue súper alta. Prácticamente pasamos de un 40 a un 83% de cobertura de garantía. Y implica eso que las operaciones se implican 2 años después. Por tanto, hay carteras muy antiguas que todavía está dentro de Itetro, aunque puede estar en cartera en sí, también hace que cuando uno mira esa cifra de velocidad sea el por eso. Ahora, eso no significa que había algunos problemas desde el punto de vista de la recaudación, porque ustedes saben, tuvieron algunos fenómenos que fue el retiro que implicó un aumento importante de la actividad de todo Chile. Eso también se tradujo a todo el sistema financiero positivamente en las velocidades. Pero eso ha ido disminuyendo. Si uno mira, por ejemplo, los saldos de ahorro en cuentas van a bajar. Por lo tanto, estamos entrando en un periodo de transición en el que es y con estas carteras más antiguas, digamos, que están avanzando. No obstante, yo soy bastante optimista de que esto se está estabilizando. Y bueno, vamos con un... Sí, y es un indicador que mora más castigo, o sea, de ácido, no solamente bueno, también incluye los castigos del periodo. Entonces, sobre todo para que, o sea, si uno compara estos indicadores con el retail, ahora sí. Y ahí sí voy a permitir hacer un comentario que quizás para el próximo panel, que donde vamos a hablar de informalidad, qué es lo que pasó, porque efectivamente yo creo que la ayuda estatal, ¿sí?, en pandemia ayudó mucho a los emprendimientos formales, ¿sí?, y generó, y sobre todo vía garantías que fueron, bueno, muchas de las, o sea, Banco Estado, Copeuch, utilizaron muchas garantías en esos años, y cuando los que atendíamos informales no teníamos posibilidad de entregar garantía porque la garantía era para formales y además que al ser montos de 400.000 pesos no tiene el costo de operar la garantía es más alto que el beneficio, entonces no hay ningún incentivo para operar con esa garantía. Entonces yo creo que hay algo también ahí desde la política pública que hacemos con ese segmento cuando vienen este tipo de crisis. Vamos al de mujeres. Y miren, y aquí no, esta. Y aquí para pasar a la última lámina, este es el monto promedio en cartera de hombres versus mujeres, ¿sí?, donde separamos las organizaciones reguladas versus las no reguladas, donde en promedio el monto promedio en cartera es un 80% del hombre, ¿sí?, y en las no reguladas un 84% del hombre, ¿sí? O sea, las mujeres, independiente del tipo de organización por las cuales son atendidas,
están pidiendo menos, ¿sí? O sea, y eso está asociado a que sus negocios son más pequeños por diferencias, probablemente lo vamos a ver más adelante para no adelantar, pero hay muchas diferencias pues, que son propias, que son estructurales a los propios negocios. Y esto es notable, o sea, uno ve, no sé si notable es la palabra, o sea, es penoso diría yo, cuando uno ve entre organizaciones. Vean la diferencia del monto promedio de las mujeres. O sea, es realmente, o sea, las mujeres en promedio, si comparamos, están pidiendo acá, no sé, 12 veces menos, ¿sí? Comparado con las mismas mujeres, y probablemente si lo aquí 12 veces menos, pero si lo comparamos con los hombres, va a ser 16 veces, 14 veces menos, 15 veces menos. Entonces son números que además de tener, o sea, cuando vemos diferencias en monto, también hay un tema de género que vamos a profundizar más adelante, que es bueno también relevarlo, y cómo también desde la política pública se hace cargo, ¿sí? Porque ahí lo que tenemos, o sea, lo que hay son o sea, cómo trabajamos para que los negocios y para que todo el sistema para las mujeres permita que puedan tener negocios más productivos para que puedan pedir montos más altos. Así que sin más, esa sería la presentación. No sé si tienen dudas, preguntas, algo que quisieran profundizar, don Cristóbal. No, en cartera. El monto de cartera de diciembre dividido por el número de mujeres. Desembolsado no, de estar como 550.000, 600.000. O sea, sí. Sí, yo, mira, no sé. O sea, yo creo que acá hay gracias Cristóbal, o sea, primero, la comparación no se podría hablar de Fondo Esperanza no en cuanto a hombres y mujeres, pero para hablar en general sobre los montos promedios, lo que ha venido pasando es que antes, o sea, hace 10 años, en este segmento, ¿sí? Teníamos varias organizaciones, y de hecho de bancos, teníamos al Santander, teníamos al BCI, teníamos al Scotiabank, al Chile, ¿sí? Y son organizaciones que hoy día cuando uno ve los montos promedios están sobre los 20 millones de pesos, se han ido de este segmento, o sea, cada vez más hay un grupo de organizaciones que han ido creciendo porque también tienen exigencias de rentabilidad, que cuando tú tienes costos similares y el interés fijo, mejor entregar un monto más alto si me exige rentabilidad, ¿sí? Y desde ahí también, y con una tasa que cambia el 2014 y que también eso trajo un efecto de una subida grande de esas organizaciones. Por otro lado, y ahí quizás las personas de Banco Estado me podrían corregir, también Banco Estado, que es donde tiene un peso importante acá, ha ido aumentando el promedio de sus montos, ¿sí? Entonces aquí también ha ido aumentando, ¿no? Entonces al ojo yo miré hace 10 años atrás habría sido 3,5 millones, 3 millones. Estoy hablando bien, o sea, van a ser más ustedes que yo me tiro ahí el número. Entonces, y sí vemos que hay un segmento muy importante que si bien está siendo atendido, pero no con la fuerza necesaria. Así que si lo vemos en monto, o sea, tiene errores verlo en monto, pero en términos generales podríamos mirar todos los que están entre, no sé, por créditos promedio desembolsados entre 1,5 millones y los 4 millones, hay muy poco foco en ese segmento. Y es porque es un segmento que es difícil de atender, que yo creo que las metodologías que existen hoy día no se hacen cargo bien de ese segmento, es más riesgoso. Las garantías tampoco sirven. Entonces, como por ejemplo generamos garantías, yo lo he conversado con FOSI, o sea, con Corfo, cómo generamos garantías para que incentiven poder atender ese segmento, ¿sí? Porque no hay incentivos para atenderlo, es muy caro. O sea, tú me dices, entrega créditos, nosotros, y ahí sí voy a hablar de Fondo Esperanza, tuvimos un programa para atender ese segmento y no nos fue bien, ¿sí? Más alto, de 2,5 millones, 3 millones, ¿sí? Con crédito individual, ¿sí? No vía banca comunal. Pero cuando tú tienes banca comunal y tienes que coavalar por 3 millones, es complejo. No puedes decir, oye, coavala por 3 millones de pesos, si tú pedís 300 lucas, ¿cómo lo hago?
Es difícil. Entonces, desde ahí yo creo que sí hay un desafío para poder llegar a ese segmento que es enorme y que es el salto muchas veces que tienen que dar los que están en las organizaciones más pequeñas y cuando quieren pasar a la banca, muchas veces todavía están lejos, ¿sí? Entonces, desde ahí falta como un apresto, ¿sí? Y que puede ser vía, o sea, yo creo que vía, o sea, una de las palancas desde el Estado de la política pública, las garantías para ese segmento serían extraordinarias, o sea, sería una muy buena política. Y con compromisos de las organizaciones. No sé si respondo. Aplauso, muchas gracias Mario por su presentación. Denme un segundo para... el siguiente punto en nuestro programa. Es la presentación del estudio La informalidad en Chile. Y para eso nos acompañan hoy día. Pusimos estas fotos que fueron las que encontramos. Pero se ven bien, se ven bien. De Carolina Muñoz y Jorge Fará. Carolina es profesora asociado de la Facultad de Ciencias Sociales, asistente social, Master in Social Work Boston College y varias otras cosas más de la Universidad Católica, quien ha tenido la gentileza de acompañarnos. Y Jorge Fará también de la Universidad de Granada, doctor en Ciencias Sociales, diplomado en Estudios Avanzados en Sociología y también de la Pontificia Universidad Católica de Chile, a quienes pido entonces que nos puedan acompañar para presentarnos su estudio. Un aplauso de bienvenida, por favor. Yo también, porque quiero ir leyendo acá. Sí. Ya, ¿tú caché cómo abrir eso? Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Quizás contarles que este no es un estudio que hicimos Jorge y yo, sino que hizo un consorcio de universidades convocadas por el ex ministro Briones, y donde fuimos invitados a varios académicos de distintas universidades a lo largo de Chile a hacer una especie de diagnóstico sobre qué estaba pasando con la informalidad en un contexto post-pandémico, ¿no? O en pandemia, porque esto ocurrió el 2021. Y trabajamos en grupo para abordar distintos temas. Unos estaban mucho más asociados a conceptualizar y llegar a un acuerdo, qué es lo que era la informalidad. Otros grupos estaban más orientados a hacer un diagnóstico de en qué estado estaba la informalidad. Otros grupos estaban orientados a hacer propuestas de política pública. Y entonces, como para hacer un disclosure, es que trabajamos muy fragmentadamente y cada uno hizo lo que pudo en un contexto donde después el ministerio se olvidó que nos había pedido esto y nosotros seguíamos trabajando. Y nos juntamos muy poquito, todos los grupos. Entonces trabajamos con mucho esfuerzo en cada conceptualización y en cada desafío de grupo, pero tuvimos muy poca oportunidad de articular lo que finalmente se editó en este gobierno y se presentó como a las distintas audiencias. Entonces lo que nosotros queremos hacer con Jorge y después Alejandra, que va como a responder preguntas y va a participar en el panel más conversatorio, es contarle como los énfasis que se dieron en este informe, pero también en este marco, digamos, ¿no? Que es un informe donde distintos académicos hicieron un esfuerzo importante, pero que hubo mucha dificultad de articular los distintos hallazgos en cada uno de estos puntos. Entonces lo que vamos a hacer con Jorge es contarles, por un lado, cuáles fueron las conceptualizaciones generales a las cuales llegamos respecto a qué íbamos a entender por informalidad. Después hacer esta asociación entre lo que es la informalidad y el desarrollo económico. Después presentar algunos factores determinantes que facilitan la informalidad, que impiden la entrada a la formalidad. Después, un tema muy importante que sí discutimos transversalmente, diría, el tema de la economía digital y las implicancias de la informalidad, que es un fenómeno que se levantó con mucha fuerza en la pandemia.
y luego alcances de la política pública. Entonces, sobre las implicancias de la formalidad, lo primero es que sí llegamos al acuerdo que existían dos dimensiones centrales para entender la informalidad, uno que está asociado a las personas del trabajador y otra que está asociada a la unidad económica. Y cuando hablamos de las unidades económicas es los distintos espacios donde se puede trabajar, básicamente, ¿no? Y se puede trabajar de manera formal e informal, y uno puede trabajar de manera informal en una unidad económica formal, ¿sí? Entonces eso es como, de perogrullo uno podría decir que todas las empresas, instituciones formales solo contratan trabajadores formalmente, y eso no es así, también se contrata trabajadores de manera informal. Y por otro lado, la otra unidad es el trabajador o la trabajadora, y si esa persona se emplea de manera formal o informal. Por lo tanto, entonces se presentan algunas complejidades para analizar como de manera estanca. No es que un trabajador va a ser siempre formal o informal, va a haber un tránsito y es un límite que se cruza permanentemente, y a veces los trabajadores y las trabajadoras son trabajadoras que transitan entre la formalidad y la informalidad. Hay un porcentaje de personas que se desempeñan, estoy como media, gracias, en las empresas del sector informal, otras, ¿no es cierto?, que van a depender dónde está la unidad en la cual se están desempeñando, pero hay un porcentaje importante de personas ocupadas informales que trabajan en el sector informal, que es el 16,5% del empleo. Y ahí se representan estas dos unidades en las que conversamos antes, la unidad económica y la categoría ocupacional. Por lo tanto, hay una doble dimensión de la informalidad en el segundo grupo, y es sugerente de una mayor complejidad para avanzar hacia la formalización. ¿Qué es lo que se entendió por informalidad en este estudio? Un contexto de insuficiencia o inexistencia de acuerdos formales y excluye las actividades ilícitas, eso es un punto importante, es decir, no considera unidades económicas dedicadas a actividades ilegales que proveen bienes y servicios prohibidos por ley. En esta definición del trabajo informal, entonces, se distingue entre unidad económica y relación laboral, e incluye personas trabajadoras dependientes que no tienen contrato formal ni beneficios sociales o familiares no remunerados, y a personas empleadas por cuenta propia en el sector informal sin registro ni impuesto. Entonces, cuando ustedes vean el informe se van a dar cuenta que hay, cuando uno analiza no la unidad económica, sino el tipo de trabajador, se van a dar cuenta de personas que a veces ejercen un trabajo informal en el hogar, pero no tienen una remuneración, personas que trabajan en el sector informal con bajas remuneraciones, otras personas que están, como lo decía antes, ¿no es cierto?, en el sector formal, pero contratadas de manera informal, y las razones que se producen a veces es por complicaciones que le pueda traer al empleador de declararlo o contratarlo o pasarlo hacia una relación de formalización. Y como les decía antes, entonces existe una alta permeabilidad entre los mercados formales e informales, y eso se produce porque la regulación ha precarizado los empleos, las altas barreras de entrada a la formalidad, eso lo vamos a ver un poquito después que presente Jorge. Y por otro lado, también existe una dependencia mutua entre el mercado formal y el mercado informal, porque cuando el mercado formal necesita expandirse, muchas veces recurre a la informalidad como un mecanismo de lograr ese objetivo. Gracias. Bueno, hay varios temas que contempla este estudio. Nosotros vamos a abordar los principales que están contemplados, pero de manera muy sucinta, así que están invitados e invitadas a revisar este estudio que está en la página del Ministerio de Hacienda. ¿Okay? Cuando hablamos de informalidad y desarrollo económico, que es otro aspecto que está considerado, está muy vinculado a lo que plantea Carolina en la lámina anterior, cuando se indica cómo la informalidad también actúa de una manera complementaria o supletoria ante los cambios o el dinamismo del mercado del trabajo. Tenemos un mercado del trabajo que es más bien flexible y al requerir puestos de trabajo, los mecanismos de contratación, aun cuando esta flexibilidad no son suficientes para dar cuenta de esta necesidad del mercado del trabajo, y se acude al sistema informal. Lo mismo ocurre que cuando existen mayores niveles de contracción económica, existe mayor necesidad en las personas, salen al mercado informal, en este caso desde el punto de vista personal, para poder acceder a resolver sus necesidades básicas.
Yo creo que ese es un fenómeno que ustedes conocen bastante más, porque en gran medida muchas veces los microcréditos están asociados sobre todo en organizaciones que entregan créditos menores a personas que son individuales, que desarrollan un trabajo para poder subsistir, que es lo que nosotros podríamos concebir como un empleo o una economía o un crédito de subsistencia. Hay hartos elementos que vinculan, ahí yo tengo establecido varios, pero voy a centrarme en algunos de ellos. Uno, lo primero, indicar que la informalidad es un fenómeno global. No es un fenómeno que solamente afecta a Chile, y por tanto yo creo que es importante indagar en qué es lo que pasa en el caso del contexto chileno, pero también es importante acudir a qué es lo que pasa en el contexto internacional, sobre todo cuando, en general, cuando observamos las tendencias del mercado del trabajo y las relaciones con los trabajadores, nosotros seguimos las tendencias de los países europeos. Eso es inevitable. Si nosotros queremos saber cómo vamos a estar en 10, 15, 20 años más en el mercado laboral, lo que tendríamos que hacer y aprender es de la experiencia de los mercados laborales europeos, que estamos viviendo fenómenos similares. Expansión, modificación de los tipos de trabajo, aumento de la población migrante que viene a ocupar puestos de trabajo para lo cual la población nacional no siempre está dispuesta a desempeñar. Entonces es interesante mirar estos avances, como decía, lo primero respecto de la informalidad como un fenómeno global que es amplio. Incluso en países desarrollados, la informalidad permea de manera importante, como voy a mostrar un poquito más adelante. Segundo lugar, nosotros encontramos mayor nivel de informalidad en general en el ámbito rural, más que en el ámbito urbano. ¿Okay? Ahora, habría que complementar esta aseveración indicando que la informalidad urbana es distinta a la informalidad rural, desde el punto de vista de los montos asociados a sus ingresos, de la naturaleza del trabajo que desarrollan y del impacto familiar que tienen cada una de estas instancias. ¿Ya? Y un último aspecto que quería plantear acá, que quería destacar, es que existe una relación en general entre los niveles de desarrollo e informalidad. Entonces, aun cuando la informalidad es un fenómeno amplio que está presente en todos los países del mundo, nosotros tendemos a observar mayores niveles de informalidad en países que tienen menores niveles de desarrollo económico. Como lo podemos ver acá, esta es una selección que se hizo en el estudio de manera, o sea, que se tomaron algunos países que son parte de la OCDE, que son países más desarrollados, que están acá, que ustedes los pueden ver con asterisco, entre los cuales nos comparamos en Chile, ¿cierto?, por pertenecer también a la OCDE o como le quieran llamar. Y claro, nosotros vemos los índices de informalidad, las tasas de empleo informal. Y ahí está lo que decía, o sea, tener un 20% en un país de un empleo informal es alto, no es poco. Eso quiere decir que 2 de 10 personas que están empleadas lo hacen de manera informal. Pero de todas formas, las tasas de informalidad son mucho menores en países con mayores niveles de desarrollo que en países que tienen, con mayores niveles de desarrollo que aquellos que tienen menores niveles de desarrollo. O sea, si nosotros nos comparamos con otros países de la OCDE, estamos en una tasa más o menos parecida. Yo creo que nosotros consideramos que tenemos una alta tasa de informalidad. Siempre hablamos el estudio arrojó un 27%, siempre el dato que nosotros manejamos en torno a un 30%, ¿cierto? Pero tenemos países que tienen más del 50% de informalidad, que son países de la región. ¿Ya? Entonces, cuando nos comparamos con la región, parece ser que nuestra realidad no es tan negativa. Algo bien importante, estos son datos que hemos ido ocupando de la OIT, que se fueron ocupando de la OIT, ya sea porque información que ellos entregan o en sus sitios de estadística. Entonces eso lleva a problematizar lo que planteaba Carolina a un principio. El concepto de informalidad no está completamente homologado en todas las mediciones. Entonces hace que lleguemos a ciertas definiciones y tengamos que juntar algunas cosas. ¿Okay? Entonces eso puede ser un sesgo desde el punto de vista de poder llegar a algunas conclusiones respecto a las tasas de informalidad. Por tanto, más bien la conclusión es que a mayor desarrollo, menor informalidad, menor desarrollo, más informalidad, más allá del dato específico. ¿Eso es empleo y autoempleo o solo empleo? Bueno, y acá tenemos otros aspectos que tienen que ver con qué es lo que limita el acceso a la formalización, y aquí estamos hablando de las empresas. Hablando de empresas en su concepto más amplio, ¿ya? Empresas muy pequeñitas, microempresas, autoempresas, como podríamos denominar, o empresas grandes. Y aquí hay un dato súper relevante, que yo creo que sería súper bueno tomarlo después en el panel, donde aparece como una de las principales dificultades para la formalización el acceso al financiamiento, por lejos, por muy superior incluso a las otras razones de por qué no acceden, o sea, por qué no se formalizan. Y es interesante porque después vamos a ver qué pasa en la política pública, las cosas que estamos haciendo y por dónde vienen también las recomendaciones, que es algo que debería contemplarse después. Sí.
Lo que se ha declarado es que ellas no se formalizan porque no acceden a financiamiento. Puede ser por los costos a la formalización. De hecho, mira, ahí, bueno, una de las cosas en los que ha avanzado Chile justamente tiene que ver con la reducción de costos para la formalización de las empresas, principalmente evitar la tramitación asociada a la creación de una empresa. Pero este sigue siendo un tema sensible. ¿Ok? Bueno, porque además la formalización tiene otros costos para los cuales requiere financiamiento, no solamente financiamiento para operación, sino que también implica un costo, por ejemplo, en la perspectiva de los propios recursos humanos. ¿Ya? Bueno, y hay otros que están ahí, como ustedes pueden ver, hay varias razones. Esto tiene que ver con datos del Banco Mundial, así que son datos globales, pero pasan a ser, ese es el dato más significativo, yo creo que el que nos quedamos. Bueno, acá se va a repetir un poquito porque lo que se discutió en el informe es cuáles son los factores determinantes de la informalidad y las principales características, que son un poco datos que arroja la OIT, factores indirectos, y se refiere a una serie de elementos que influyen en la formalización, y uno tiene que ver con la capacidad de dar seguimiento y monitorear a los ciudadanos y contribuyentes a través del identificador personal único, y que es una de las cosas que cuando nosotros hacíamos el estudio con el Fondo Esperanza y la ALE, que miraban, hicimos una tesis de trabajo social mirando las características de las mujeres, y que hay aspectos que es muy difícil dar trazabilidad, dar seguimiento, saber dónde están, cómo se comportan, ¿no es cierto? Segundo, la inclusión financiera, que es un poco lo que señalaba Jorge, acceso, pero también disponibilidad de transacciones electrónicas, el uso de tarjetas electrónicas, ¿no es cierto? Como acercarse a esta tecnología, la capacidad de acercarse a la tecnología, política de respuesta a las recesiones económicas, que es más bien una decisión más de política macro, que no tiene que ver tanto con quien quiere formalizarse, el rol del salario mínimo como un horizonte al cual la gente quiera alcanzar, que sea tentador, que no sea algo que signifique no avanzar, sino más bien quedarse en un lugar donde eventualmente la informalidad puede acercarse bien o superarlo. El nivel de alfabetización digital, que también está conectado con la inclusión financiera, el nivel y rigor de los controles aduaneros, la política migratoria, que facilita o no facilita el ingreso, el nivel de permisividad del control social, y las políticas de respuesta a desastres naturales, que es otro tema importante y que aparecía súper claro en el momento de la pandemia. Y después hay otras barreras que plantea la OCDE desde el punto de vista del emprendimiento, que de nuevo se asocia a barreras regulatorias, barreras administrativas, que es un poco lo que decía Jorge sobre la burocracia, por ejemplo, tarifas y requisitos financieros que van dejando fuera a un montón de gente que no cumple con estos requisitos, falta de acceso a servicios, barreras socioculturales, y esto tiene que ver mucho con espacios de confianza que se generan, por ejemplo, las relaciones familiares, y que la gente prefiere estar en ese contexto que salir de ese contexto como contexto seguro. La corrupción y la criminalidad, la corrupción como un espacio que puede generar temor a engancharse en acciones que puedan parecer formales, pero que lleven a las personas a un estado más crítico. Y entonces, después, al revés, ¿no? Estos son factores que facilitan o interrumpen la formalización, y estos son factores que explican por qué las personas pueden salir de una línea formal. Y entonces el informe también hace una clasificación de estos factores de salida y de expulsión. De salida están mucho más asociados a decisiones de las personas, la expulsión es cuando en el fondo no les queda otra que irse. Respecto de la salida es cuando las regulaciones son costosas y gravosas, cuando la tributación es compleja, implica un esfuerzo de administración que las personas no tienen capacidad de ejecutar. Hay barreras administrativas asociadas a procesos burocráticos de corrupción, se van repitiendo estas dimensiones, falta de monitoreo y una aplicación deficiente de la norma fiscal, bajo beneficio de formalizarse. Esa es una dimensión bien clara que las personas generalmente nombran respecto a por qué no les interesa dar este paso, baja calidad de bienes y servicios y preferencias individuales por el empleo a cuenta propia. Y lo que genera la expulsión, de nuevo, y se repite, regulaciones costosas y que por lo tanto a la gente no le queda otra, aunque quisiera mantenerse, falta de oportunidad en el sector formal, especialmente en ciertos grupos demográficos, podemos decir los jóvenes, las mujeres, clásicamente, baja productividad,
y baja habilidad y capital humano, y estas son claramente áreas en las cuales es más fácil intervenir desde las perspectivas más sociales. Antes de seguir, me quedó la pregunta acerca de las barreras, ¿cierto? Si es una barrera para acceder a la formalidad, el acceso a financiamiento es una barrera o es al revés. La verdad es que eso es un fenómeno que ocurre bastante con la informalidad, lo que hemos visto. Fenómenos que se retroalimentan. Vemos una relación, ahora la causalidad no la conocemos completamente. De hecho pasa con el desarrollo. Uno dice, bueno, a mayor desarrollo, mayor formalidad o menor informalidad. Pero no podría decir, eso quiere decir que bajo niveles de desarrollo generan informalidad, pero también es bueno preguntarse en qué medida la informalidad colabora con no tener mayores niveles de desarrollo. ¿Ya? Entonces, yo creo que es un fenómeno que ocurre bastante en lo que estamos conversando acá. Hola, quería preguntarte si hay un estudio pre-pandemia y post-pandemia, porque en términos de beneficios, la pandemia benefició a los que estaban formalizados. Sí. ¿Y eso qué pasó pre-post? ¿Tendió a formalizarse empresas que eran formales? Porque ahí los beneficios no hubo, sino era formal. Sí, nosotros tenemos algunos datos acá respecto de cómo se movió la informalidad, pero en general no hubo un aumento necesariamente de la formalidad. Exacto. Porque finalmente la informalidad se transformó en un mecanismo para, desde la casa y desde perspectivas que no requerían formalización, poder brindar servicios, tener productos que no necesitaban, por tanto, la formalidad. Eso es lo que nosotros vemos los datos. Ahora, como decía Carolina en un principio, tenemos datos bien digregados. Yo creo que hay un desafío enorme por avanzar en conocer un poco más cuál fue esa realidad en el contexto chileno y cuáles fueron los factores más determinantes y cuál es la situación hoy día. Yo creo que tenemos algunos avances, el trabajo que tenemos con Fundación Esperanza, por ejemplo, de poder utilizar datos para poder visualizar cómo eso ha ido cambiando. Pero yo diría que una de las debilidades que tenemos es la ausencia de información. Bueno, respecto a la economía digital, este fue otro aspecto, es un poco tarde, entonces voy a avanzar más bien en los aspectos más relevantes. Es súper interesante porque el comercio electrónico plantea un desafío para los procesos de formalización e informalización. Los niveles de regulación en torno a la digitalización de la economía aún es bajo en nuestro país y por tanto uno puede realizar muchas transacciones aún en el mercado informal. ¿Ya? Entonces, pero sí ha abierto la puerta, entonces uno podría preguntarse en qué medida la formalización de quienes realizan transacciones a través, o sea, yo creo que es cosa de verlo, ¿cierto? Uno va a tal lugar y ¿cómo te pago? No, con una transferencia electrónica. Eso todavía no lo tenemos completamente regulado para establecer ahí que hay un proceso formal. Entonces, bueno, se analizaron tres aspectos. La infraestructura de negocio, básicamente, cuáles son los recursos tecnológicos con los que cuentan quienes desarrollan una labor o tienen una empresa que es de carácter informal, el negocio electrónico o el e-business, que básicamente es la digitalización de los procesos. No es solamente tener un computador, no es tener un iPad, qué sé yo, sino que también en qué medida los procesos de esa organización están digitalizados, por ejemplo, a través de la compra. Y por último, que está vinculado a lo anterior, el comercio electrónico, que es la compra y venta de productos. ¿Ya? Es en este punto, por lo que señalaba hace un rato atrás, donde más se ha centrado el análisis de la informalidad. Los aspectos anteriores, acá la infraestructura de negocio es muy básica y la erupción de tecnologías domésticas como el computador y el teléfono son por lejos las que más influyen. Un muy bajo nivel de digitalización de procesos, pero sí el comercio electrónico como una posibilidad de desarrollar un negocio más allá de estar en la formalidad o en la informalidad. Y aquí algunos datos sobre compras formales e informales. Aquí tenemos algunos datos respecto de los volúmenes de transacciones en los mercados. Aquí, más que los montos, lo que interesa ver es cómo se movió a lo largo de la pandemia y luego en el periodo post-pandemia, en donde tenemos algunos picos. La verdad es que no ha sido muy fácil interpretar asociado a qué se producen cada uno de estos picos en el comercio. La verdad es que no tenemos explicación todavía de por qué estos son los momentos en los que se establecen en esos meses del año. Abril, junio son como meses de mayor venta, compra y venta, pero este dato sí es más relevante desde el punto de vista de cuáles son los montos de transacciones informales por e-commerce, por comercio electrónico. La barra celeste muestra, para explicarlo muy sencillo, las compras en el mercado informal de proveedores chilenos. Y la barra oscura muestra las compras en el mercado internacional informal. Esto es súper interesante. Es decir, porque aquí lo que vemos es que los mayores montos de compras se van al extranjero.
hay un gráfico que no lo traje, pero lo pueden ver en el estudio, que cuando uno ve la proporción en las compras chilenas es mayor que la proporción en lo internacional. Eso nos lleva a colegir, a deducir que por tanto hay más transacciones en Chile, pero por menor valor. Entonces, inmediatamente uno piensa en la oportunidad de negocio, es decir, bueno, como esas cosas que están afuera las podemos traer, hacerlo acá, formalizar. Bueno, hay hartas iniciativas que se podrían realizar en esa línea, ¿ya? Bueno, y otro tiene que ver con algo súper importante, que son las plataformas digitales. Un poco la línea de lo que preguntabas tú sobre la informalidad, o sea, la facilidad de poder bajar una aplicación Uber, de poder bajar Rappi, de bajar Corner Shop y transformarse en un trabajador de plataforma. Esto aumentó considerablemente durante la pandemia y la verdad es que forma parte de los fenómenos de digitalización y expansión del mercado del trabajo, tanto en cantidad como en formas, que no tiene vuelta atrás. Y por tanto aquí tenemos otro aspecto de regulación. Aquí y en este quise traer este gráfico porque incorpora un elemento que siempre está presente cuando hablamos de informalidad, cuando hablamos de acceso a créditos o microcréditos, que es el elemento de género, ya que lo van a retomar probablemente luego en el panel. Si nosotros vemos al inicio del año 2020, una irrupción enorme, ¿cierto?, con las economías de plataforma a raíz de la pandemia, y luego tenemos una baja de participación, una baja de participación general, que va desde el 80 aproximadamente hasta el 61,5%, pero en donde quienes más se formalizan finalmente son hombres. Y las mujeres se mantienen más bien con una disminución marginal participando del mercado informal. Yo creo que ahí ustedes tienen bastante más explicaciones que yo para ese fenómeno. Y los alcances de política pública. ¿Qué implica esto? Bueno, hubo una revisión primero respecto hacia dónde deberían dirigirse políticas públicas que abordasen la temática de la formalización, y en eso hay que inmediatamente poner una luz de alerta. En general, todas las estrategias apuntan hacia la formalización. Nosotros como académicos inevitablemente no podemos dejar de estar alerta a lo que significa también esa opción, porque hay una opción detrás, de decir, bueno, la formalización es el camino que siempre van a buscar los países para avanzar en el desarrollo, regular, hacer partícipes a las personas de los sistemas de protección social, etcétera, todas las ventajas de la formalización. Pero ¿por qué si la formalización tiene todos esos aspectos, por qué sigue existiendo mercado informal? ¿Por qué sigue existiendo incentivos a lo informal? Entonces es un fenómeno sobre el que hay que entrar. Entonces yo partiría estos principios rectores también por un conocimiento mayor de lo que pasa a nivel individual y colectivo con las personas, que las motiva a la informalidad y no pasar a la formalización, ¿ya? Porque si no, hace ver una especie de dicotomía entre formalización, así como Tarzán, digo, formalización buena, informalidad mala. Es bueno chequear un poco, problematizar sobre ese aspecto, ¿ya? Sobre todo desde la perspectiva de las personas. Bueno, fomentar el crecimiento económico, eso no es mucha novedad. Tener un marco regulatorio que establezca también qué es lo que está dentro y fuera de una adaptación del marco regulatorio. Avanzar en lo que planteaba, ¿cierto? Un mayor nivel de diálogo social. Esto es muy difícil plantear sobre todo temáticas. Hablamos desde una escuela de trabajo social, plantear temáticas o políticas top-down, con temáticas que son tan sensibles a personas que viven situaciones, muchas de ellas en situaciones de vulnerabilidad social, económica y laboral, como es en este caso. Igualdad o disminución de brecha de grupos rezagados. Acabamos de ver específicamente lo que pasa con las mujeres y el efecto que tuvo la pandemia con las mujeres, que probablemente no han escuchado ustedes el dato de un retroceso de más de 10 años, 15 años, en la situación laboral de las mujeres en el mercado del trabajo. Ampliación de la protección social, algo ha hecho Chile en esa dirección, por ejemplo, en la vía de ir cada vez más considerando a los trabajadores de plataforma, obligándoles a ser considerados como trabajadores dependientes, entre comillas. Estrategias de desarrollo local territorial, entendiendo que la informalidad es un fenómeno que no se presenta de igual modo a lo largo de todo el país, ¿ya? Son generales, así que voy a meterme a lo de Chile. ¿Qué es lo que se ha hecho en Chile? Bueno, ha habido bastante avance respecto de lo que significan las políticas públicas, sobre todo en el proceso pandémico, que nos toma por sorpresa. Pero bueno, básicamente han tenido que ver con el acceso a la protección social, es decir, que personas queden cubiertas por los sistemas de protección social, ya sea de seguridad social u otros. Facilitación de la creación de empleos formales, empresa por un día, por poner solamente un ejemplo que para nosotros puede ser más conocido, disminución de la burocracia. E incentivos para la formalización, el subsidio del empleo joven, el bono del trabajo de la mujer, el derecho a la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres,
Hay avance, pero como ocurre siempre, los fenómenos ocurren y con las políticas públicas vamos un poco detrás tratando de dar respuesta a estos fenómenos que van ocurriendo. ¿Y dónde estarían las recomendaciones para Chile que surgen de este estudio? Primero, evaluar el diseño de los subsidios para la formalidad para visualizar en qué medida están teniendo el efecto deseado, es decir, que incentiven la formalidad. Segundo, caracterizar los vínculos entre gobierno central y actores locales. De nuevo, no podemos plantear con políticas nacionales fenómenos que adquieren ribetes particulares en cada uno de los territorios. Tercero, evaluar cobertura y alcance de los programas de FOSI y Cercotec dirigidos a las empresas, nuevamente para ver en qué medida están cumpliendo con sus objetivos. Aquí estamos hablando principalmente del ámbito de la informalidad, pero me parece que en el ámbito de las políticas públicas tiene que ver con el alcance en cualquiera de sus dimensiones. Identificar las las brechas en el alcance de la oferta programática para incentivar la formalidad, que este es un fenómeno que cruza no solamente este aspecto, sino que todas las políticas públicas también, que dice relación con en qué medida la política pública que se diseña está llegando a las personas o no. Es decir, las personas acceden o no a las políticas que están vigentes. Hay varios casos de varias políticas públicas que los beneficios están sin cobrar, por ejemplo. Entonces, vamos a ver qué pasa ahí. Y por último, aumentar los mecanismos de fiscalización a las empresas informales, ¿cierto? Que uno podría decir, sí, hay que fiscalizarlas, pero no, hay que problematizar, pues solamente el garrote muchas veces tiene los efectos no deseados. Muchas gracias. Imagino que habrá preguntas, qué sé yo, pero para eso está el panel, ¿no es verdad? Para dejarle tiempo al panel. Disculpen, pero es por el tiempo. Muchísimas gracias a Carolina Muñoz y Jorge Farah, académicos de la Universidad Católica, que han tenido la gentileza de brindarnos la presentación de este estudio. A continuación, vamos a invitar a que nos acompañen los siguientes invitados. Vamos a buscarlos por aquí. Don Cristóbal Navarro, jefe de la División de Asociatividad y Cooperativas del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Doña Alejandra Hinojosa, del Instituto Micare, académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile y experta en género. Don Nicolás Navarrete, director nacional del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS, quienes nos van a acompañar en un panel de conversación sobre la combinación que se da en este encuentro, hablar sobre microfinanzas y el tema de la informalidad como un desafío. Y para guiar la conversación, entonces vamos a dejarlos con Karina Gómez, quien va a moderar este panel de conversación. Ella es gerente comercial y social de Fondo Esperanza. Karina, te escuchamos. Gracias, Víctor. Invitamos a las y los panelistas. Nos fijaron un desafío, sentarnos en estas sillas altas. Vamos a lograr. Vamos. ¿Están bien? ¿Sí? Ya. ¿Cómo están? ¿Cómo vamos? Muy bien. Bueno, primero que todo les damos las gracias por acompañarnos a la Asamblea Anual de la Red de Microfinanzas, una industria pequeñita pero que ha tratado de colaborar durante estos más de 20 años que llevamos aportando a la inclusión financiera de los sectores más vulnerables, hombres y mujeres. Y claramente la informalidad es un tema que ha atravesado la discusión y los dolores que tenemos a diario, ¿cierto? De cómo podemos lograr la efectiva llegada o la apertura a la protección social de nuestras y nuestros emprendedores. Y claramente este informe, agradezco, me lo leí minuciosamente, Jorge, Carolina y Alejandra, presta mucha información, así que los y las invito a que lo puedan descargar y leer. Y claramente hoy día nos convoca a poder reflexionar y también llevar a la acción ciertas líneas de mesas que han sido históricas. A nosotros, los que estamos en el mundo del emprendimiento, nos ha tocado participar en muchas mesas en torno a la temática y creemos que se ha avanzado un montón, pero también queda mucho camino por recorrer. Y en esa línea les quiero pedir si pueden compartir un pequeño comentario general primero en torno al estudio. Para el panel que está acá voy a hacer algunas preguntas generales, después una en función de la expertise de cada uno y después le vamos a dar el espacio al público para que pueda hacer preguntas, ¿ya? Entonces, un comentario general, Nicolás.
Gracias. Bueno, saludarlas a todas y todos. Yo creo resaltar algunas cosas. Lo primero es, el estudio tiene dos almas al final del día. Empleo dependiente y emprendimientos o empresas. Son dos mundos completamente distintos desde el punto de vista de los incentivos. En el empleo dependiente, IFE laboral, no sé si hay un incentivo mayor en términos económicos que el IFE laboral. Cuando uno recién opta a un trabajo formal, recibe un subsidio mensual por los primeros meses de algo cercano a los 300.000 pesos. Ese es un tremendo incentivo. Distinto es cuando vamos al mundo de las empresas o emprendimientos. Entonces, ahí hay dos mundos, creo que por lo que, a lo menos del menester de FOSIS, pero también de quienes estamos aquí, concentrarnos un poco más en los emprendimientos y en las empresas. Y hay que decir un par de cosas. Se dijo en el estudio y me parece súper importante destacarlo una y otra vez, la informalidad no es una estrategia dicotómica, no es formales a un lado, informales al otro. La formalidad tiene distintas etapas. Alguien podría pensar servicios de impuestos internos como el paso final, pero tener permiso municipal o no es parte de lo que marca formalidad o informalidad, y etcétera. Entonces, entender también que en la formalidad hay grados de informalidad. Segunda cosa a resaltar, que está en el estudio, me parece súper bueno, la diferencia que informalidad no es igual a ilegalidad. Son dos cosas completamente distintas y eso es súper necesario insistirlo una y otra vez porque no está necesariamente en el debate público. Hacer un énfasis que no está en el estudio. Quizás los grandes números omiten las personas que están detrás. Nosotros en FOSIT atendemos algo cercano a 45.000 personas año a año. El año pasado tuvimos 300.000 postulaciones a nuestros programas de emprendimiento. Y el 80% de quienes postulan son informales. Es decir, no han hecho nada de la formalidad. Si uno va a formalidad completa, servicio de impuestos internos, patentes municipales, etcétera, es solo el 10%. Es decir, solo 30.000 personas. 270.000 son completamente o no han terminado el proceso de la informalidad. ¿Y quiénes están ahí? Mujeres jefas de hogar, con 2 o 3 niños, niñas y adolescentes a su cargo, que tienen 30 horas a la semana para trabajar. O sea, no podrían optar, aunque quisieran, a un trabajo dependiente formal. Y que además desertaron del sistema escolar en algún minuto entre 7º y 8º básico. Cuando uno le dice a esa persona, usted se tiene que formalizar y para eso tiene que tener registro contable, llenar el F29, mes a mes, ir a pagarlo, es completamente imposible. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos perdido en la página del Servicio de Impuestos Internos? Y aquí hay gente con títulos universitarios que trabaja día a día haciendo oficios, documentos. Y a las mujeres que tienen incluso menos tiempo le estamos pidiendo hacer eso. O sea, es un sistema desde ese punto de vista fallido. Eso no va a ocurrir, hagamos lo que hagamos. No es un problema de incentivo, o puede serlo, pero no es el problema primario, no se va a resolver por ahí. Y por lo tanto tenemos que pensar en un sistema tributario para un grupo de gente que cumple con esas características que tiene que ser infinitamente simplificado. Yo no veo otra manera. Si alguien tiene otra idea, genial. Y hagámoslo. Pero no perdamos de vista quiénes son los que están detrás. Eso es tremendamente relevante. Y por lo tanto, y pongo ahí el dato de frente, cuando nosotros, porque tenemos nuestra encuesta en los formularios, ¿por qué alguien no se formaliza? El 75% de esas mujeres dice, porque el trámite es muy costoso, porque tienen que contratar un contador para que lleve el registro contable, porque el trámite es inentendible, hay que ir a llenar el formulario F29, a mí me lo pasan aquí, probablemente me iría para la casa a googlear algunas cosas, porque no sé. O porque no saben cómo hacerlo, no saben dónde tienen que ir. Hay que entrar a la página del Servicio de Impuestos Internos, tengo que ir a la MUNI, tengo que ir presencial, se descarga online. ¿Cuál es el formulario? Entonces, no perdamos de vista que en un grupo de la población el costo podría ser económico porque uno lo podría pagar, pero muchas veces también es el esfuerzo cognitivo y eso es, hay estudios infinitos, los que todos deben conocer debe ser esta opción de defecto de si uno quiere donar o no órgano. Bueno, eso se replica en toda la sociedad. Y dos cosas más solamente, no nos enamoremos de los porcentajes. Los porcentajes omiten cosas importantes. Y voy a dar un dato súper concreto.
en Chile falta de prepandemia a pospandemia 1 millón de empleos. Si uno mira números brutos de empleo, faltan 250.000 empleos. Hay 250.000 empleos menos hoy respecto de lo que había en enero del 2020. Pero además hay 750.000 personas que ingresaron a la población económicamente activa que no están trabajando. Entonces, si queremos llegar a los mismos números, falta 1 millón de empleos. Tenemos baja informalidad según los datos que están. Pero cuando ese millón de personas entre, ¿qué va a ocurrir? Entonces, no nos enamoremos de los porcentajes porque omiten los números gruesos y tenemos que mirar lo que decimos en economía, los puntos porcentuales, que quiere decir cuánto de la gente está trabajando, más que el porcentaje que es de los que están trabajando, cuántos están en una condición determinada. Y también, volviendo al relato de quiénes están detrás, los mecanismos punitivos. Hay que diferenciar al final del día con quién vamos en cosas fiscalización y cosas más punitivas versus otro ámbito. Porque podemos ir con una mujer de las que les comentaba, jefa de hogar, y cerrarle el emprendimiento y pasarle una multa. Pero el problema social sigue ahí. Estas son unidades económicas que toman decisiones racionales. Entonces tenemos que también regular y ver cómo hacemos una fase punitiva para quienes están haciendo cosas cuando no deberían hacerlo y una fase de acompañamiento para aquellas personas que lo que están intentando hacer es viabilizar de mejor forma los futuros de su familia. Muy buenas tardes, o buenos días aún. No sé por qué ya para mí son tardes. Primero, agradecer al estudio. Creo que fue un esfuerzo intelectual importante, sobre todo que consideró no solamente universidades de la región metropolitana, sino que también se hizo un esfuerzo por convocar a académicos de distintas regiones del país para tratar un tema tan importante y tan significativo como la informalidad. Quisiera hacer como un zoom sobre, como lo decía Nicolás, sobre el tema de mujeres. Si hablamos hoy día de microemprendimiento, en esto de, hablamos alrededor de un cuarto que son emprendimientos de personas informales y el 25% son personas ocupadas que están en microemprendimientos. ¿Y qué es lo que quiero decir ahí? La verdad es que microemprendimientos, la mayoría son, aunque no hay diferencia significativa entre hombres y mujeres en cuanto a porcentajes, el problema radica en que los emprendimientos, los microemprendimientos de mujeres son más bien precarizados, vulnerables, menos salario, ¿sí? Y esto asociado a ¿qué? A carga doméstica, trabajo, responsabilidades familiares, cuidados, como decía Nicolás. Pero ¿qué motiva? Y ahí el estudio es muy explícito. ¿Qué motiva a una mujer a emprender a diferencia de un hombre? El hombre, por lo general, cuando emprende, viene de un empleo asalariado con una oportunidad de negocio, mientras que la mujer lo hace por necesidad, ¿sí? Y ahí está este tema de que creemos que optamos a emprender a esto informalmente desde la casa bajo la idea de la flexibilización, ¿sí? Y ahí hay una falsa idea, lo dicen los estudios, que en el fondo estamos en la casa, para los que hicieron teletrabajo, uno en su ambiente cómodo de privilegio como académica, fue una catástrofe. No se pueden imaginar cómo es para microemprendedora, donde tienen que estar con hijos, nivel educacional bajos, como conversábamos, y donde también son las mujeres, a pesar de que son menos las mujeres microemprendedoras informales, el nivel de informalidad es mayor. Por lo tanto, en esto de los niveles es importante explicitar de que hay distintos niveles de informalidad, pero los más precarios siempre están asociados a mujeres. Ahora, otro elemento que me interesaría tocar, esto de... Hay una gran teoría que mira esto de, que se llama la teoría de exclusión y escape. Entonces, generalmente cuando pensamos en empleos informales pensamos que está el tema de la exclusión, ¿sí? Por vulnerabilidad, por todo este tema de la historia que tenemos atrás de mala educación y decidimos ser informales. Sin embargo, cuando hablamos de emprendimiento hablamos de una teoría que se llama escape, como que nosotros decidiéramos en realidad ser informales, hombres o mujeres. Sin embargo, esta es una falsa idea en relación a los microemprendimientos chilenos. No es una opción, sino que muchas veces por condición que optamos a emprender.
Y lo que dice, muy importante también en esto de pensar los microemprendimientos, tendemos a pensar de que son temporales. La verdad que la mayoría de los emprendimientos, más de un 60% de los emprendimientos informales llevan más de 10 años. Entonces, ¿qué es lo que dice eso? En el fondo, si bien la gente y los más exitosos claramente son de hombres, la gente toma como opción esto y continúa en el mundo de la informalidad, que siempre tendemos a satanizarla y en el fondo está mucho más cerca nuestro de lo que nosotros creemos. Pero en el fondo lo que quiero enfatizar es que tendemos esta mirada de la opción, pero muchas veces para mujeres por condición que optamos a este tipo de trabajo. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Qué era? ¿Tarde o día? Día. No, sí, sabía, yo no estoy tan confundido. No. Bueno, muchas gracias por invitar. Lindo espacio. Me acordé mucho. Yo conté una infidencia. Mi primera pega profesional fue en el Fondo Esperanza. Y un par de cosas me quedé pensando. Me quedé muy conmovido, capaz, con el cuadrito que mostró el Mario del quiebre ese entre los montos promedio. Que creo que atrás de eso hay una pega fenomenal, como bien decía Mario, de la política pública, pero de una política pública que tiene que ser, no tengo ninguna duda, en articulación público-privada, digamos, ¿no? Yo me acuerdo cuando conocí a Nicolás, me hizo un comentario hace un año atrás, digamos, no hace mucho más que eso, cuando empezamos ambos creo que es primera vez tuya como funcionario, ¿no? Mía también es primera vez, desde marzo del año pasado. Me hizo un comentario que me quedó siempre dando vuelta. Tenemos un problema porque la escalerita, entre comillas, la escalerita esta del acompañamiento para los emprendedores le falta un par de peldaños, ¿ya? Cuando sale alguien, entre comillas, se gradúa, por comillas, del FOSI y quiere ir a hacer COTEC desde el lado público, no tiene cómo, que es exactamente lo mismo que le pasa cuando ya los 500 lucas le quedan cortas del Fondo Esperanza y va a tocarle la puerta del Banco de Estado, que sé yo también, que a mitad de camino. Entonces tenemos herramientas. Y eso, yo creo que, haciendo memoria, estoy hablando hace 20 años atrás, me parecería a mí que la diferencia de esas, no sé, 16 veces, no sé cuántas veces era el monto promedio, no sé si eran tan abultadas, sobre todo en el inicio del Banco de Estado cuando se metió con la gerencia de microempresas. Estamos hablando del año 2000, 2001, algo así. Ya, me acuerdo que Vera en ese momento era parte del equipo de la Soleo Bando. Así que, entonces, ahí hay un tema que es un desafío de política pública, en articulación público-privado, creo yo, que es monumental, ¿ya? Y pienso yo, es un poquito pegado lo que voy a decir, pero que la asociatividad es una herramienta que claramente es la parte de la solución, porque es cierto que falta política pública, lo que dijo Nicolás de los trámites, qué sé yo, es obvio, el Estado tiene una pega muy importante que hacer, parte del Estado, porque el desarrollo del Estado también es desigual y combinado como la sociedad. Por ejemplo, en mi ministerio yo estoy literalmente a 3 metros lineales, en el piso abajo, el ARRES, que es la empresa en un día. Que uno construye una empresa por 0 pesos, 10 lucas si tiene que comprar la firma electrónica en un día. Y eso funciona. Se constituyen 14.000 empresas al mes. Entre 3 y 15 va por ahí el promedio. 80% del total de empresas privadas de capital se constituyen a través de ahí, 20% lo hacen de la manera tradicional, con notario, etc. Mi división, si bien hemos hecho un esfuerzo fenomenal, y ahí quiero agradecer y aprovechar de darle una palmadita en la espalda, que lo pasan tan mal mis fiscalizadores porque nos llaman para retarnos mucho por las demoras, hemos bajado 68% en los tiempos de respuesta promedio de los oficios, ¿ya? Pero sigue siendo de 60 y algo a 20 y algo, 68 a 28 creo que el promedio se nos compara 2021 a 2022. Y eso solo con esfuerzo humano y con creatividad de gestión, porque agarramos una división con 44 millones de pesos de presupuesto anual. No estoy llorando, estoy describiendo las desigualdades que suceden en el Estado de Chile, ¿no? Y en el país también. Y claro, entre un día y 28 días hábiles, obviamente, y para constituir una cooperativa, que es lo que constituimos nosotros, en este caso, que es la herramienta, la forma de asociatividad volcada hacia lo económico, hacia la producción de bienes y servicios, digamos. Además, te sale por lo menos 150 lucas porque tenéis que hacer una reducción de escritura pública, cosa que las empresas privadas no tienen que hacer, con el sistema simplificado. De movida son 150 lucas y 28 o 30 veces más de demora.
Hablando de desigualdades, más brutal que eso, difícil de ver, y aún con un 68% de mejora en los tiempos promedio de respuesta. ¿Ya? Entonces, hay un tema que tenemos que empezar a cambiar. Yo me acuerdo patente, estaba hablando también del año 2000-2001, cuando en el Fondo Esperanza, se creó el Fondo Esperanza, pasó de ser la Fundación Ayuda y Esperanza al Fondo Esperanza y en la calle Arica, me va a poner nostálgico, empezamos juntándonos con expertos locales porque estábamos innovando con qué metodología de crédito usar. Tengo por lo menos, y esto es un dato duro, 5 expertos que nos dijeron en Chile las metodologías asociativas no funcionan, los créditos grupales no funcionan. No lo hagan, se van a dar un costalazo. Nosotros jóvenes, imprudentes y no sé, vigorosos, dijimos, vamos a hacerlo igual. Entonces vamos a hacerlo igual y no vamos a ir con el grupo solidario de 5 personas, vamos a ir con el Banco Comunal de 20. ¿Ya? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ir a ver cómo puede ser, decíamos, me acuerdo en ese momento con la Liliana, hablábamos de esto, Liliana Cortés, que estaba en ese momento en el Fondo Esperanza. ¿Cómo puede ser que justo en Chile, de este lado de la cordillera, nos tocó justo los 15 millones de personas que son más egoístas que el resto del mundo, que son menos asociativas? Sería una muy, muy mala suerte, ¿no? ¿Cómo puede ser que en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en África, bla, 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 esta cuestión funciona? Y funciona desde los 80 y aquí, se supone, los expertos nos dicen que no funciona. No cerraba por ningún lugar. Fuimos, recorrimos distintos países, agarramos metodología, la piloteamos y la verdad funcionó a la raja. Funcionó el después, 0% de mora, no sé cuántos créditos entregados. En ese momento creo que el desembolso eran, ponte tú, 40 lucas, me imagino, una cosa así, creo que era el desembolso inicial de la escalerita de crédito. Bueno, 20 años después, Fondo Esperanza tiene, no sé, 300.000 socias, no sé los números, 120 y tantos mil le puse color, por el entusiasmo, bueno, cientos de miles, ¿ya? Y obviamente eso funciona. Está pendiente todavía la cuenta interna, porque esa reunión que tuvimos el día antes del lanzamiento de la metodología que decimos bajar la cuenta interna, siempre dijimos, en algún momento la vamos a hacer, la cuenta interna. Nada, cuestiones. El desafío brutal que hay de política pública que evidentemente el Estado tiene que hacer, tiene que modernizarse, tiene que cambiar las leyes. Nosotros estamos pensando un paquete bueno, es un chiste, no se enojen. Yo sé que tiene explicaciones de por qué no. Tiene costo y beneficios, como todo en la vida. Tenemos un desafío en modernizar, porque para que la sociedad funcione no te puedes demorar 29 veces más. Y nosotros, yo decía 14.000 empresas en un día se consideran por mes. Nosotros tenemos capacidad de equipo de ¿cuántas cooperativas en un año? 300. Este año vamos a constituir más porque estamos metiendo mucho tiraje, 400, 500, ¿cuánto podríamos llegar a constituir? ¿Ya? Y son 35 personas trabajando y trabajando muy bien. Y eso la diferencia en la tecnología y la legislación. Entonces, por eso estamos armando paquetes de medida. Entre ellos hay cosas en la ley de cooperativas que dicen, por ejemplo, una cooperativa de trabajo solo se puede pagar el salario mínimo. Y para no pagarse el salario mínimo tiene que ser una reforma estatutaria. ¿Por qué ya estamos condenando a un grupo que decide emprender asociativamente a pagarse el salario mínimo? Y para no pagarse el salario mínimo, mira que todo lo que queremos es que nadie gane el salario mínimo, ojalá ganemos todos más, tiene que hacer un trámite adicional. ¿Cuál es la lógica? ¿Cuál es la lógica? ¿Cuál es el sentido? Ya, es una ley, hay que cambiarlo. ¿Cuál es el sentido que yo te pido una reducción de escritura pública y que me la tenés que mandar 60 días después de que fuiste al notario? Me la mandáis en 64 y yo por ley estoy obligado a decirte, su constitución no funciona. Vuelva al notario, gaste 150 lucas más, vuelva a juntar a la gente. ¿Cuál es la lógica? ¿Qué me importa a mí si demoró 70 días? ¿Qué me importa? Cooperativas campesinas. Porque tengo que pedirle certificado al INDAP porque dice que tienen que ser sujetos de la ley, no sé cuánto, no sé cuánto. ¿Qué me importa? Son campesinos igual, ¿no? Que porque su avalúo del terreno subió por no sé qué cuestión fiscal, entonces ya no son usuarios, entonces no te puedo constituir. Ya, una serie de cuestiones que no tienen sentido, que hay que cambiar, eso se cambia vía legislativa. Hay un tema de modernización importante, tenemos que meter a las cooperativas en la red, en la empresa en un día, otro proyecto de ley que vamos a estar mandando de aquí al segundo semestre, pero también hay herramientas que son buenas que también desde el sector privado o los que queremos empujar esto, tenemos que ser hábiles para ver en esta articulación pública-privada. Por ejemplo, FOGAPE. Este año la ley de FOGAPE explícitamente con color subrayado dice para cooperativas también. Eso, solo voluntad política porque siempre hubo. Este año Banco Estado. ¿Qué pasaba hace un año y medio atrás? En general, la sucursal del Banco Estado y alguien de una cooperativa lo miraban y le decían, ¿y usted qué es? ¿Empresa o organización social? Ninguna.
Soy una cooperativa y eso va a la gerencia de organizaciones sociales sin fines de lucro o a cuál va. Va, no, aquí no, empresa no, pyme no. Ahora sin ningún cambio legislativo, sin ningún cambio de reglamento, sin nada, la están atendiendo. Solo voluntad política, digamos. Hablamos con la Soledad Bando, con Emilio Vélez, con Pinto, mandaron un instructivo a las distintas sucursales que lo empiecen a atender. Tómenle los papeles, ¿no? Después, si se le aprueba el crédito o no, es otro tema de evaluación de riesgo. Pero tómenle los papeles, ¿no? Dale por lo menos la oportunidad de agarrarle los papeles. ¿Ya? Entonces, hay cambios pequeños. Y pensando, por ejemplo, en el FOGAPE, decía el Mario, claro, tramitar un FOGAPE por 400 lucas y capaz no da la cuenta. Pero si son 400 por 20 o por 10, que es el número que tienen en un banco comunal, ¿por qué no se arman en una figura jurídica? Arman una cooperativa u otra figura jurídica que el Estado de Chile haga con el mismo financiamiento y en realidad lo que están avalando no son 400 lucas, son 4 por 10, 4 millones. Y ahí capaz la cuenta empieza a cerrar más y eso no habría que hacer ningún cambio legislativo, es solo que nos pongamos de acuerdo. Y vuelvo a decir en público la voluntad que nosotros tenemos de articular cuestiones así con una institución tan importante como el Fondo de Esperanza. Lo hemos hablado 3, 4, 5, 7 veces, no sé cuántas. 3, 4, 3. Ya. Sí, yo soy un poquito exagerado, ¿no? Porque quiero hacer un punto. Y eso no tenemos, que nos pongamos de acuerdo, ahí no hay que cambiar una ley, no hay que hacer un reglamento, es voluntad. Por ahí está el Juan José, está el equipo con las personas idóneas para hablar de esto, está el compañero aquí del FOSI, están las herramientas dadas. Entonces, ¿es cierto que hay que hacer cambios desde la perspectiva pública? Sí. ¿Es cierto que hay que hacer cambios legislativos? Sí. ¿Es cierto que hay que modernizar? Sí, pero hay herramientas que están subaprovechadas. El FOGAPE, que me corrija del Banco de Estado, no tiene un problema de disponibilidad. Trata el FOGAPE, cualquier elemento que sale, métele garantía FOGAPE, porque está disponible el recurso. No hay disputa porque hoy no, que tengo para 10 y hay 15 en la fila. No, está totalmente disponible, está subaprovechado. Desde las organizaciones sociales, digamos, desde los emprendimientos. Ya no, la voluntad del Banco de Estado y de los bancos por ejecutarlo es evidente. Obviamente van a tener que hablar un poquito, diseñarlo un poquito más, ¿cachai? Entonces, ahí es como la herramienta esta de la asociatividad puede acortar esta brecha. No solo en términos de las garantías que se dan y cómo se apoyan y el respaldo que se dan, sino que también en términos bien concretos para que los números cuadren. ¿Sí? ¿Qué es una cooperativa? Es la sociedad, la asociatividad, en general pequeños productores, en general gente muy similar, que son vecinos de los mismos territorios, que tienen las mismas problemáticas, los mismos temas, que se asocian, colaboran, cooperan en torno a un fin común, que en ese caso es el fin productivo, económico. No es más que eso. Las garantías solidarias son una forma particular de la asociatividad que tiene el rol de colaborar, cooperar para poder acceder a un financiamiento. Para hacer frente, que ahí hay otra innovación que nos enseñó las microfinanzas, todo este gran problema de las garantías, que solo te tenés que formalizar para entrar, no tenés otra vuelta, tenés que tener patrimonio, una casa o algo. Mentira, se puede reemplazar por garantías solidarias. Y eso es 5, 10, 20 personas que deciden emprender juntos, hacer juntos. Entonces yo creo que ahí, sé que es un poco pegado, yo lo miro las cosas desde la sociedad porque es mi pega y porque es algo que me apasiona, pero yo creo que ahí tenemos una capacidad subaprovechada, solo en términos de números. Chile tiene 1.600 cooperativas activas, Argentina tiene 16.000. En Chile el PIB, ni siquiera sabemos cuánto es el PIB que aportan las cooperativas, pero al ojímetro no debe ser más de 1 o 2 puntos del PIB, en otros países el 20 o 30% del PIB. Entonces es realmente un potencial subaprovechado que es una herramienta parte de la solución, ¿no? Obviamente tiene que ser integral, pero es la solución para ir cerrando esta brecha, ir construyendo esos peldaños de la escalera que muy bien me hizo notar mi colega acá la primera vez que nos juntamos. Muchas gracias, Cristóbal. Respondiste la última pregunta que tenía para ti en todo el comentario, así que estamos listos. Te conozco. Bueno, en el estudio y en relación a las conversaciones que tenemos en torno a la informalidad, hay una serie de recomendaciones desde el punto de vista de las políticas públicas, principalmente acá, solo para sintetizar y recordar, medidas para simplificar las regulaciones, aumentar la educación y la difusión de los beneficios de la formalidad, extender el acceso a la seguridad social, aumentar la fiscalización, mejorar la focalización de las políticas para incentivar la formalidad y capacitación y formación del capital humano, para resumir. Acá Nicolás ya nos dijo que los recursos son finitos, ¿cierto? ¿Por dónde priorizarían? Nicolás ya hizo su jugada. ¿Por dónde priorizaría de estas? Pero cuéntanos un poquito más por qué desde el punto de vista del marco regulatorio y qué es lo que están haciendo también desde FOSI en torno al tema.
Te agradezco la pregunta porque de repente uno habla y detalla problemas y alguien justamente se puede preguntar del público, oye, pero ustedes son el gobierno, podrían hacer algo. Entonces estamos haciendo cosas. Un poco, FOSI, para quienes no sepan, es el servicio público que se encarga de trabajar con las familias más vulnerables del país, en particular las que están en situación de pobreza. Y por eso todo el relato anterior tenía que ver con los grupos más vulnerables, no explícito, pero implícito. ¿Cuál es la propuesta? Partiendo de este diagnóstico que el 75% de las mujeres que postulan a FOSIS no se formalizan porque el trámite es costoso, engorroso o difícil. Pasar a un punto en el cual si uno va a emprendimientos del 40% más pobre de la población, que pagar tu impuesto sea tan simple como pagar la cuenta de la luz. Que tú vayas en una tarifa plana y digas, oye, quiero pagar mi impuesto, lo pago. Esto tiene una versión latinoamericana, tenía por ahí algún comentario, pero lo podemos dejar para después, no nos enamoremos de Europa. Tiene una versión más latinoamericana en Argentina y en Uruguay, con muchos problemas. Y lo que estamos intentando hacer es una versión más chilena, más pequeña, más acotada, que ojalá vaya creciendo y evolucione bien. ¿Qué es lo que tenemos diseñado? Primero, 3 pilares o ejes de acción para no ponerlo en principios, porque de repente los principios tienen poca bajada concreta. Eje 1, derechos. Que si alguien paga su tarifa plana, pueda estar formalizado desde el punto de vista del servicio de impuestos internos y que le permita, por ejemplo, emitir boletas. Parte de los problemas que tenemos, una señora que hace empanada, llega a un colegio, le pide 500 y le pide boleta. Y si no tiene boleta, no puede llegar. Entonces, eso que permita acceso a mercados, 1. 2, reconocer que lo que tenemos en esos casos en particular no son empresas. El problema que estamos teniendo tributariamente es que tratamos igual a la gran empresa y a la pequeña empresa, o a la microempresa. Las mujeres con las que trabajamos nosotros facturan algo cercano a 7 millones de pesos. Eso ya no califica de micro, sino ya submicro. Entonces reconocer que no son empresas, sino que es autoempleo. Gente que fabrica un empleo y lo ocupa. Eso es finalmente lo que ocurre. Porque cuando uno tiene 30 horas disponibles, no puede ocupar un empleo dependiente. Me sé la palabra en inglés, pero no en español, pero están inhabilitadas para actuar. Y lo último desde el punto de vista de los derechos es que si son autoempleados y están haciendo un empleo, ojalá que tengan esos derechos laborales. Porque lo que ocurre es, si alguien factura 400.000 pesos vendiendo jugo en un carrito desde la puerta de Cupeuch hacia afuera, tiene 0 beneficios de empleo dependiente. Si cruza la puerta hacia adentro y gana la misma plata, tiene todos los beneficios. Entonces, ¿cómo lo hacemos para que además esa tarifa permita derechos laborales? Pre y postnatal, porque no son esencialmente mujeres, no lo dije al principio, la de promedio es 35 años. Seguro contra accidentes laborales, ley sana, que permita la serie de prestaciones que tiene el empleo. Segundo punto, deberes. Tenemos que avanzar hacia una sociedad de derechos y deberes. Cuando hacemos solo una sociedad de derechos, estamos en problemas. Cristóbal me secundará en esto. Este es un debate cooperativista de Inglaterra de hace harto tiempo. Derechos y deberes, después llegan las versiones más británicas populistas, Thatcher, y dicen, ¿y por qué usted tiene que tener deberes? Quédese solo con los derechos. Y ahí es donde hemos estado siendo empujados desde el punto de vista de la política. Deberes, 1, tiene que pagar. 2, tiene que mostrar que tiene un emprendimiento andando. El problema argentino y el problema uruguayo, no estamos saliendo para allá supongo, es que hay demasiados beneficios sociales puestos y por lo tanto mucha gente usa este sistema monotributario para captar beneficios sociales y no necesariamente tener un empleo o tener un negocio. Tiene que mostrar que tiene un negocio andando. 3, esto tiene que ser un vehículo hacia la formalización. Si nosotros lo que decimos es, usted es monotributista por 4 años y después de esto pasa al sistema regular, pero hay un abismo entre un sistema y otro, estamos en problemas. Entonces, por ejemplo, le tiene que llegar el F29 llenado. Y quizá el primer año tiene que verlo solamente. El segundo año tiene que ponerle clic, enviar. Y vamos haciendo y vamos construyendo esa escalera
de tal forma que después de 4 o 5 años pueda egresar del sistema más monotributista y pasar al sistema regular. Tercero, tiene que usar POS. Necesitamos tener registro de las ventas. Quizás no el 100% el año 1. El año 2, 1, 2 UTM. El año 3, 3 o 4. Y así vamos creciendo para que al final del punto haya un cierto empalme. Cuarto, esto no es universal. No podemos llegar a que la gran empresa tenga miles de monotributistas puestos. Esto tiene que ser solo para un grupo, el 40% más pobre de la población, que tiene emprendimientos informales y que logra desarrollar. Si tenemos abogados monotributistas, estamos complicados. Necesitamos mantener esto acotado y vamos creciendo en el tiempo como se avanza. Y el tercer punto, que no distorsione el mercado laboral que tenemos. Esto no puede implicar una precarización. El ejemplo más claro es trabajadoras de asesoras del hogar. Ellos tienen una legislación. Si esto implica que las asesoras del hogar van a pasar a ser monotributistas, distorsionamos el mercado laboral, lo precarizamos. Entonces, uno, empresas y emprendimientos que no tengan trabajadores. Si tienen trabajadores, van a tener que pasar al sistema 2. Porque no podemos tener monotributistas formales con trabajadores informales. Eso no puede ocurrir porque es una distorsión extra del mercado laboral. Entonces, hay una sumatoria de cosas ahí que permitan no distorsionar el mercado laboral. Es en esos 3 ejes en los cuales estamos trabajando. Enuncié algunas cosas, cada uno tiene un montón de otras cosas más adentro que garanticen esto, pero el principio central es, partamos con algo pequeño que permita que algo cercano a 200.000 personas se puedan formalizar y vamos creciendo de a poco. Las buenas políticas públicas no nacen de la noche a la mañana cubriendo miles de miles, cientos de miles de personas, sino un grupo acotado, vamos viendo, vamos creciendo, porque el número que mostraban ahí de Argentina de 50%, eso excluye a los monotributistas argentinos, que son 8 millones de personas. O sea, si lo añadimos, volvemos a otros niveles. Entonces, que no genere un estado final o una trampa de pobreza en torno a lo que ocurre. ¿Puedo pasar 2 avisos solamente? Uno es muy breve. Para los amigos de la red de microfinanza, nosotros tenemos una conversación abierta porque estamos empujando algo de créditos individuales. ¿Cuál es el sentido de esto? Yo no sé si estamos llegando a los que sí tenemos que llegar. Y voy al dato. Cuando uno va a la población más vulnerable, los más ricos tienen algo cercano a 4 amigos cercanos medidos por una estadística según la EBI de evaluación social. Pero si uno va a los grupos más pobres, son 2, es la mitad. Entonces lo que estamos diciendo es, vamos a hacer un marco en el cual se funcionan bancas comunales, pero por defecto las mujeres de los grupos más vulnerables tienen menos red y van a tener menos opciones de llegar. Entonces, ¿cómo empujamos? Y puedo seguir en esto empujando aún más. Las diversidades sexogenéricas también tienen menos opciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces también quizás que pensemos, esto no se hace de la noche a la mañana por la sostenibilidad financiera. Un poco lo peor es hacer algo que termine destruyendo lo que ya hay. Tenemos que avanzar en conjunto. Pero visualizar que quizás estamos llegando a un grupo, pero que hay otro que está en más necesidad y carencia que no está llegando. Y ahí tenemos que hacer un esfuerzo colectivo, público y privado. Y lo último, lo que decía Cristóbal de las escaleras, como alguien que egresa de Cercotec, de FOSIS pasa a Cercotec, o que egresa de Fondo Esperanza, va en Igualdad, pasa a Banco Estado. ¿Qué es lo que nosotros vimos? Nosotros transitamos en esa línea, estamos intentando constituir un ecosistema de emprendimiento, porque lo que hay hoy día en el Estado, por ejemplo, son 65 programas de emprendimiento. Y lo que nosotros le decimos a las personas, estas mismas que están informales, usted decida cuál es el que le corresponde. Vaya a mirar los 65, vea los requisitos y vea cuál le toca. Hay una versión, que es la que yo no comparto, de decir, oye, no, lo que pasa es que la oferta pública está atomizada. Entonces hay que hacer pocos programas grandes. Si FOSIS operara los programas de INDAP rural, no nos va a ir bien. O si operamos los programas de Cercotec nosotros, no nos va a ir bien. Y yo creo que pasa lo mismo para el otro lado. Entonces, ¿cuál es la solución intermedia que llegamos? Quizás hay que hacer un ecosistema en el cual haya una ventanilla única, que la gente ponga sus datos y le diga, mire, usted es rural, desarrolla esta actividad económica, tiene tales niveles de venta, este es el que le toca. Y si quiere pasar al que sigue, tiene que cumplir estos requisitos. Y si no, vamos a terminar en este loop aquí.
Pero hay que simplificar finalmente esta oferta porque, y aquí está finalmente lo último que quiero decir, aquí está el corazón de Chile. Personas que quieren hacer actividad económica para mejorar la vida de sus familias. Y a esa gente le estamos poniendo muchos problemas para salir adelante. Y nuestra pega de todos los que estamos aquí, nosotros desde el gobierno, pero también el sector privado, porque el desafío es muy grande, es hacer que esa necesidad de mejorar la vida sea más fácil para esa gente. Gracias, Nicolás. En relación al sistema simplificado, ¿dónde firmamos? Es parte de lo que hemos conversado, así que nos hace pleno sentido. En la invitación del crédito individual, ahí estamos y tenemos que sumar a otros actores también de la red de microfinanzas. Y en relación al ecosistema, por lo que sé, fue el primer mapeo público. Acá estamos también todo el mundo privado a disposición para poder contribuir a ese ecosistema. Así que voy dándole el paso ahora a Alejandra. La misma pregunta. A nivel de recomendaciones de políticas públicas, ¿cuál sería para acotar la intervención, la prioritaria para poder minimizar las brechas de género en el tema de la informalidad? Muchas gracias, Karina. Estoy de acuerdo con minimizar las regulaciones, con también extender los beneficios a trabajadores informales, especialmente a mujeres que hacen trabajo no remunerado. Pero como estamos acá con Cristóbal, ¿sí? Me gustaría principalmente, y creo fielmente en el tema de la asociatividad, ¿sí? Y creo que ahí hay que avanzar en educación para el trabajo precooperativo. Hemos realizado estudios con cooperativas de cuidado en margen del Sistema Nacional de Cuidado y intentos de cooperativas de cuidado y por qué no han funcionado, que podrían ser muy significativas. Y hemos entrevistado a mujeres y nos cuentan esta lógica de que no han funcionado porque han estado esperando el líder, esta lógica del patronaje, del hombre que lleva la batuta y les dice qué hacer. La verdad que una cooperativa debería estar totalmente en sintonía con este tema de igualdad de género, horizontalidad, asociatividad. Entonces la verdad es que muchas veces no funciona, principalmente, y a través de la entrevista hemos detectado el tema del patronaje, pero también principalmente cómo estas mujeres no son acompañadas por sus maridos, sus parejas, porque también existe todo el tema de sesgos de género donde, ¿por qué ella va a ir a trabajar? ¿Qué está haciendo? Porque en la cooperativa no hay una inmediatez respecto a los pagos. Entonces, ¿y para qué vas a ir entonces? ¿Cuándo vas a obtener ganancias? Entonces, la verdad es que yo creo que hay que mirar y remirar desde el mundo público, el mundo privado, este tema de la asociatividad y la educación precooperativa y principalmente bajo esta mirada del Sistema Nacional de Cuidado con pensar y mirar y recontramirar el tema de las cooperativas de cuidado, que podrían ser una gran solución con trabajo comunitario, pero donde se debería educar no solo a nosotras, sino que también a la sociedad entera. Muchas gracias, Alejandra. Se valora, se valora. Cristóbal. Voy a cambiar la pregunta que te tenía. Yo sé que sabes improvisar. Dado que tú tienes la intersección, cuidado, pero la voy a focalizar. Lo conozco. Dado que tú tienes la intersección de la experiencia en microfinanzas y hoy día a nivel gobierno, en el Ministerio de Economía, ¿cuál crees tú, dada la audiencia, sería el rol de las microfinanzas en el tema de la informalidad? Muy bueno el alcance, una cosita, y sí, en la formulación presupuestaria el Estado siempre es lento, ¿no? Y siempre se trabaja, ahora estamos haciendo la formulación para tener recursos para el próximo año, para la gente que necesita pasado mañana o ayer. Es mucho para esperar, pero es lo que hay. Se están haciendo formulaciones y eso es bueno que en Cercotec te pueden dar más detalles. Está formulando efectivamente programas de cooperativas con foco en cuidado, ¿ya? Porque es muy importante. Y Cercotec ya tiene línea y Corfo también específicas para cooperativas. Financiamiento. ¿Ya? A ver, una cooperativa, si uno lo mira desde la silla del Ministerio de Economía, desde lo económico, es un tipo de empresa, ¿no? Que si uno lo mira de una manera más acotada, es una empresa con un gobierno corporativo particular, básicamente. ¿No? Si uno lo mirara muy acotado, sin beneficios sociales, interacción social, etcétera, ¿no? Pero las externalidades positivas que genera hacia la comunidad, todas esas cosas que son el descueve. Pero si lo miramos solo en tanto emprendimiento, es eso, ¿ya? Algo porque está
en la génesis conceptual, ideológica, teórica, del espíritu de lo que es el cooperativismo, pero también está en las leyes de cooperativas de todos lados y en la chilena también. Una persona, un voto, independientemente de las cuotas de participación que yo tengo. Las cuotas de participación son el análogo del capital accionario, digamos. No es lo mismo, pero el análogo del capital accionario en una empresa de capital. Y además, la ley chilena, que lo hacen muchas de las legislaciones, pero en Chile precisamente está prohibido por ley que esas cuotas de participación se concentren. Nadie puede tener más del 20%. Y en el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, para ir hacia la pregunta de la Karina, puede ser solo el 10%. Ya, sea Copeuch o sea una cooperativa de, no sé, 25 doñas en la Araucanía que se organizaron para hacer una polla, digamos, ¿no? Tienen esa legislación. Si es que alguno de mi equipo estoy diciendo algo indebido, díganlo sin problema, porque no queremos desinformar al público, digamos. No empecemos mal. Entonces, si uno lo mira así y junta con eso que el principal problema de cualquier emprendimiento micro o pequeño es el financiamiento, está en el top 2 o 3 de cualquier encuesta de cualquier persona que uno le pregunte, el acceso a capital, inversión, que no se pueden financiar, evidentemente que acá hay un rol para jugar fenomenal, ¿ya? Tenemos un problema, ¿ya? Ni desde el Estado ni desde el sector privado, probablemente por eso es relevante el tema de la formalidad y cómo lo entendemos, es muy difícil. El Estado, yo ya lo iría descartando porque no está en su ADN, trabajar, apoyar, fomentar, subsidiar, financiar organismos que no existen legalmente, que no sean una persona jurídica, o sea, individual o una persona jurídica, digamos, ¿no? Eso no, muy difícil que eso suceda, no lo hace ningún Estado del mundo, difícilmente lo va a hacer acá, y el sector privado, sobre todo bancario, tampoco lo hace, ¿ya? Salvo sector que surge con más del sector ONG, que están dispuestos a correr este riesgo sin la perentoriedad de la rentabilidad y qué sé yo, que se anima a probar con estas cuestiones y supongo que ahora sigue siendo así, nadie le pide un papel, demuéstreme el formulario, no sé qué, para participar en un banco comunal, sino que ir a 3 reuniones, no sé, en mi época eran 3 reuniones, 4, y se hacían unas dinámicas muy sofisticadas y muy ingeniosas para probar la asociatividad, y se firmaba y solo empezaban a firmar papeles cuando tenían el crédito, digamos, ¿no? Firmaban planilla interna, qué sé yo, pero formalmente cuando tenían el crédito y se coavalaban. Entonces, de eso podemos aprender mucho, pero vamos a topar en un tope en esto de la escalerita. El tema de la formalidad es te guste o no, vamos a tener que abordarlo, ¿no? Es inevitable. Y de hecho, bueno, estamos en Copeuch, está el Banco Estado. Hay que hacer un esfuerzo importante desde distintos lugares, ¿ya? Las cooperativas de ahorro y crédito que están comprometidas, me consta, con el desarrollo no solo de la maximización de la utilidad, sino que también el bienestar de su asociado y del país en general, tienen que empezar, o podrían empezar, a atender y a innovar y incorporar metodologías que son complejas, de empezar a financiar a las empresas de menor tamaño. En general, las cooperativas de ahorro y crédito, el 90 o algo por ciento de sus servicios son créditos con descuento por planilla. Están enfocadas a trabajadores, que puede ser para un emprendimiento, pero son con descuento por planilla. No tenemos desde el sector cooperativo muy desarrollada la habilidad para evaluar un crédito productivo, de emprendimiento. Más cuando nos estamos topando con el segmento del que estamos hablando acá, que probablemente no tiene muy claras las cuentas financieras, probablemente no son software, probablemente. Debe tener deuda en el impuesto interno, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero hay bastante para avanzar en eso. ¿Qué se está haciendo pensando en el tema de la política pública? ¿Cómo se está pensando esto, no? Desde Corfo, ¿qué se está haciendo? Se está intentando tener un programa de acompañamiento, o sea, eso ya existe, pero se ajustó al reglamento para instituciones financieras no bancarias, del cual el Fondo Esperanza es, yo creo, el que más apoyo tiene. Veía algún momento los números, pero el que más créditos desembolsa a través de ese crédito MIPE, no MIPYME. Pero faltan dos cosas. Hay que mejorar las capacidades de gestión de las cooperativas o de las instituciones financieras no bancarias en general, y hay que bajar o ajustar los reglamentos. El reglamento de esa línea ya se aprobó la semana pasada o antepasada, nos demoramos un poquito, el Estado sigue siendo lento, pero ya se aprobó y creo que está en sintonía con lo que el sector de las instituciones financieras no bancarias necesitan, pero también necesitamos acompañarlas, que ahí es el rol de la política pública, para que mejoren, para que implementen software, elaboren manuales de crédito, políticas de evaluación de riesgo, etcétera, ¿no? Pero también hay otras cosas en esto que yo decía que es importante estar atento
de cómo nos podemos ayudar. Hoy día existe la legislación local, existen las cooperativas de ahorro solidario, ponte tú. Si uno quiere hacer algo un poquito menos sofisticado que una cooperativa de ahorro y crédito, que es una herramienta en que tranquilamente un grupo asociativo podría devenir y resuelve el problema de la formalidad, solo ese, no todos los otros problemas de gestión y todo, pero ese por lo menos lo resuelve. Obviamente nosotros tenemos que constituirla rápido, etcétera, todo lo que decíamos antes. Y ahí se le empiezan a abrir oportunidades de apoyo a través de subsidios, asistencia técnica. Corfo y Cercotec, FOSIS también tiene línea al respecto, que son especialmente para cooperativas, para todo tipo de cooperativas, ¿no? Faltan recursos, obviamente, siempre se nos queda gente afuera, alcanzamos a financiar a 1 de cada 10, 2 de cada 10, etcétera. Pero las herramientas se están dando. Por ejemplo, ayer o hoy se aprobó en el Senado la ley de compras públicas. ¿Ya? La ley de compras públicas dice grande, también resaltado con subrayado, para MIPYMES y para cooperativas. ¿Ya? ¿Qué hace básicamente esa ley? Obliga a los organismos públicos de todo el país a que tienen que priorizar empresas de menor tamaño en cualquier licitación que hagan. Solo pueden contratar una empresa que no sea de menor tamaño si es que justifican que no hay un proveedor idóneo con las características para hacerlo. ¿Ya? Entonces, y además de eso, fuerza a que sean o incentiva a que sean proveedores locales, empresas de menor tamaño locales. ¿Ya? Entonces, ahí es donde nos empezamos a meter con el tema del desarrollo local, el desarrollo territorial. ¿Ya? Entonces, en esta articulación, ¿por qué es tan importante y por qué decimos nosotros la importancia de la articulación público-privada? No es solo declamativo, no es solo una cuestión de principio, es que realmente hay que ser muy conscientes de qué cosas el Estado nunca va a hacer bien, por lo menos el Estado chileno. ¿Ya? Los estados en general no hacen bien. Somos malos para salir a la calle, para traer el trabajo territorial que requerimos, la pega que hace Fondo Esperanza, juntarse 3 o 4 veces con grupos, hacer el taller. Somos malos para eso. Todos nuestros mecanismos nos impulsan a hacer lo contrario, estar en la oficina. Nosotros con mucho esfuerzo, en mi equipo somos de los que más salimos del ministerio, hay que pedir un cometido 20 días antes, después capaz la rendición no te devuelve la plata que te gastaste, etcétera. Entonces no están los incentivos alineados, no somos buenos para eso. Por eso necesitamos de la gente que sí está en el territorio y que sí es buena para hacer eso. Entonces, en ese tipo de articulaciones yo creo que está la solución. Y yo, como digo, en este espacio acá mismo están como los actores necesarios para resolverlo. Entonces yo creo que el diagnóstico ya no solo lo sabemos, sino que está documentado por unas universidades muy prestigiosas del país. Entonces, ahora es cuando, básicamente. Está la voluntad política, que es muy importante. Muchas gracias. Le vamos a dar espacio a 2 preguntas del público. Ahí está Martín y ¿alguien más? Que no sean solo de Fondo Esperanza, por favor. Aquí. Nicolás, de cara a, justamente, bueno, como bien decía Cristóbal, el Estado a veces no avanza a la velocidad que uno le gustaría que avanzara, pero creo que se han ido generando algunas prácticas en otros segmentos. Los sandbox de la fintech, que de cierta forma permiten generar cierta flexibilidad a la hora de innovar. De cara, ¿cuál creen ustedes que es la posibilidad de crear un sandbox social justamente para instituciones con el que estamos aquí participando? ¿Y cuál creen que sería el rol de la Corfo? La Corfo, sí, no sé, desde el Estado. Lo que pasa es que lo pongo más en concreto. Creo que hay 2 principios de un buen Estado y de una buena política y de un buen gobierno que se tienen que respetar. El primero es, y a lo menos desde FOSI, y estoy convencido también desde el gobierno lo hemos intentado hacer, cada gobierno no puede llegar a inventar cosas nuevas a borrar lo que pasó antes. Tenemos que construir sobre lo que está. Y lo que tú señalas probablemente es un esfuerzo que trasciende un gobierno. Y por lo tanto ahí necesitamos una estructura de Estado. Y segundo, en algún espacio en el cual el Estado no va a resolver todo. En algún espacio hay una articulación en donde el Estado hace una parte y los privados hacen otra. Y es necesario que nos juntemos a codiseñar cosas. Y a probar, no tengamos miedo en equivocar. Y creo que hay espacio para construir eso y decir, mira, es parte de lo que nosotros pensamos también del ecosistema del emprendimiento. No estoy tan convencido que la escalera quizás entre Cercotec y FOSI la tenga que hacer el Estado. Quizás la tiene que hacer el privado. Pero si el privado se lo encargamos, pero opera por su lado en solitario,
no vamos a llegar a ninguna parte. Entonces, necesitamos que esta articulación público-privada tenga un espacio formal en el cual todos cedamos y decir, bien, voy a ajustar mis programas y mis incentivos por este lado, y ustedes van a ajustarlo por el otro lado. Eso nosotros es parte de lo que estamos haciendo. Lo que comentaba de los créditos individuales que hablábamos al principio, es una cosa que estamos piloteando y que estamos intentando codiseñar. Nosotros tenemos un programa de acceso al microcrédito, dijimos, vamos a dejar una franja para pilotear a ver si estas cosas van funcionando. Hay algunas que van a andar, otras que no, y quizás vamos a estar piloteando 3 años, hasta que lleguemos a algo que podamos hacer. Entonces creo que hay mucho espacio, pero requiere de voluntades, de inteligencia, de táctica y de honestidad. Necesitamos también honestidad, porque lo que nos pasa dentro del Estado es que también nosotros tenemos que recordar que esto no sea solamente una oportunidad de construir un negocio, que el pilotaje sea como para agrandar las ganancias, que sea un espacio en el cual digamos, mira, el mercado va a operar solo si es sustentable por un lado, y nosotros vamos a garantizar que eso ocurre, vamos a adaptarnos, pero este es un pilotaje honesto y si funciona lo vamos a hacer. Yo creo que están todas las condiciones dadas, a lo menos en este gobierno, y yo digo en otras cosas, nosotros tenemos alianzas con muchas empresas. Cualquiera que tenga una buena idea, que se acerque. Nosotros queremos mejorarle la vida a las personas. Esa es mi pegada. Y para eso me levanto todos los días. Y cada vez que alguien tenga una buena idea, completamente diferente. ¿Alguna otra pregunta? Mario tiene muchas, pero lo vamos a ir. Bueno, voy a agradecer entonces al panel, Nicolás, Alejandra, Cristóbal, y tenemos un regalito también para poder acompañarnos este día. Invitamos también a Carolina Muñoz y a Jorge Jara, que estoy en segundo directo, también para que reciban un pequeño presente de parte de la red de universidad. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Y a todos quienes estuvieron aquí presentes, que nos comentaron por escribir, muchas gracias. Llegamos acá con la asamblea pública y transmitida con ustedes, así que les agradecemos a todos. Quedan firmemente invitados para que nos acompañen en una siguiente oportunidad. Y ahora queremos invitar a los panelistas y también a los directivos de la red de microfinanzas que vamos a poner en una foto oficial y después todos juntos para que nos pongamos en nuestro sitio web. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias.